Estamos leyendo la epístola a los Romanos. Hemos llegado al capítulo 4. Hagamos un breve resumen para poder terminar el capítulo 4, que viene en secuencia. Capítulo 1, la culpabilidad del hombre y el poder del evangelio. Capítulo 2, los judíos no pueden salvarse por las obras de la ley, porque eso es de la carne. Perdón. El tercer capítulo, los gentiles, eh, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ni judíos ni gentiles pueden salvarse por obras, porque todos hemos sido pecadores. Y la persona que ha cometido un solo pecado ya se pierde. Y nosotros, como seres humanos, no hemos cometido un pecado. Nosotros hemos cometido muchos. Entonces ya destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué debe hacer el hombre entonces? Acogerse a la salvación en Cristo. Es pura gracia y la gracia es un regalo no merecido. Nadie se lo ha ganado. El único que ganó la salvación para nosotros fue Cristo. Y yo escucho hermanos también en las iglesias diciendo, entonces, bueno, luché tanto que me gané la salvación. Así lo he escuchado literalmente. Yo tuve que luchar mucho para ganarme la salvación. Luchar para ganarme. Nadie se ha ganado la salvación y nadie ha luchado para ganársela, porque eso es mentira. Solo Cristo se ganó la salvación nuestra, no la salvación de Él, porque Él es el Hijo de Dios y Él no ha pecado, Él no tenía que ganarse nada. Él luchó fue para ganar la salvación de nosotros, y nos regaló la salvación a nosotros. Cuando llegamos al capítulo 4, continúa entonces el discurso y el apóstol Pablo presenta a dos hombres que, viviendo uno bajo la ley como fue David, tuvo que recibir la gracia del Señor porque David pecó contra Dios y según la ley debía morir. Él debía morir. Entonces el Señor le extendió la gracia y no lo mató, ya que él, ustedes saben la historia de David, pecó contra el Señor en muchas cosas y Dios le extendió su misericordia. Entonces no fue salvo por la ley, no fue salvo por obras, porque no cumplió, no hizo obras. Hizo unas cuantas obras buenas, pero otras falló. Entonces ya era digno de muerte y de condenación. Pero el Señor le extendió la gracia. El otro hombre fue Abraham, que vivió antes de la ley. Y sin embargo, él por fe fue justificado. Por fe, no por obras, sino por fe. Porque Abraham también pecó. Acuérdense que él mintió 2 veces a causa de su esposa, tuvo miedo y dijo mentiras. Además, su esposa le insistió que tuviera un hijo con la cocinera, Agar, la egipcia, y él tuvo a Ismael, y esto no fue lo que el Señor le dijo. Total que si fuera por obras, ya está condenado. Pero como no fue por obras, no fue por algo que Abraham haya hecho, sino que Dios lo salvó por pura gracia. Entonces a Abraham le fue contado por justicia la fe, no las obras. Comienza en el capítulo 4, que ya leímos, pero hagamos un pequeño resumen, diciendo que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según las obras de la carne. Eso le añado la palabra obras para que entienda la lectura completa. Si tiene la Biblia abierta allí en el capítulo 4, es, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según las obras que hizo en la carne? La respuesta a eso es nada, nada, porque según las obras de Abraham, él pecó, entonces ahí no halló nada, ahí no halló salvación. Entonces sigue, porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tendría de qué gloriarse, pero pues él no con Dios, porque de todas maneras él cometió pecado. Y aquí no estamos acusando a nuestro padre Abraham, que es padre por la fe, no lo acusamos de nada. Solo decimos lo que la Biblia dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios, porque delante de Dios es pecador como todos los hombres. Entonces el versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Biblia?
O sea, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, o sea, tuvo fe a Dios, y esa fe le fue contada por justicia. No fueron las obras, sino fue la fe. Abraham creyó a Dios la promesa que le hizo de darle una descendencia, de que iba a tener una nación, de que todas las naciones de la tierra serían benditas en él, porque de él vendría el linaje y vendría Cristo, el linaje de la salvación, y todas las naciones serían benditas en él. Y Abraham creyó a pesar de sus pecados, cometió errores, él creyó y eso le fue contado por justicia. El versículo 4 dice, pero al que tiene obras para salvarse, pues no se le cuenta el salario como gracia. Entonces no sería gracia, sería más bien una deuda. O sea que si una persona hace obras para salvarse y Dios tiene que salvarlo por obras, entonces Dios no le está regalando nada porque simplemente le está pagando. Esa persona sí podría decir, yo me gané la salvación, pero no existe justo ni siquiera uno. Así que nadie se ha salvado por obras, nadie. El versículo 5. Mas al que no obra, el que no hace obras para salvarse, sino que tiene fe en aquel que justifica al impío, o sea, todos nosotros que creemos en Cristo, habiendo sido impíos, pero depositamos nuestra fe en Cristo, que es el único que puede salvarnos, pues su fe le es contada por justicia. Ah, sí ya entendimos. Entonces, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, pues su fe le es contada por justicia. Entonces nosotros somos salvos es por medio de la fe. Pero la carta a los Efesios dice, y esta fe no es de vosotros, sino que esa fe se la dio Dios a ustedes. Dice, esta fe no es de vosotros, sino que es de Dios también, es un don de Dios. O sea que tuvimos fe, pero la fe no es nuestra, la fe también la puso el Señor. Entonces Dios puso la fe, luego que creímos nos dio la salvación, el Espíritu Santo fue el que nos trajo, Él fue el que nos convenció, Cristo fue el que murió. O sea que, ¿qué hicimos nosotros? Nada, absolutamente nada. Creímos y eso porque Dios puso la fe en nosotros. ¿Y quién se lleva la gloria? Se la lleva el Señor. Entonces el versículo 6 dice, como también David lo mismo, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras. No son obras para salvarse, porque David dijo en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vea, bienaventurado aquel a quien el Señor le cubre, le perdona, le quita sus pecados y no lo acusa de pecado. Bienaventurado aquel a quien el Señor lo liberta. El Señor, no porque haya hecho algo, sino porque el Señor quiso salvarlo. Punto y aparte. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos que son de la circuncisión? ¿O también es para los gentiles que son de la incircuncisión? ¿Para quién de los dos es esta bienaventuranza? Le respondo, pues para los dos, tanto para judíos como para gentiles. Todos los judíos que crean en Cristo y no se aferren a la ley, sino a Cristo, serán salvos. Todos los gentiles que no son judíos, sino extranjeros como nosotros, que se aferren a Cristo y no a las obras, entonces serán salvados. Todos aquellos que piensen que son buena gente y que se van a salvar porque tienen buenas obras, esos están condenados para siempre. No van a ser salvos porque piensan que son buena gente. Toda persona que piensa que es buena gente y que Dios tiene que salvarlo, ya está condenado porque está rechazando la gracia, el favor inmerecido de la salvación, el regalo de Dios. ¿Quieres ser salvo por tus obras? Ya estás condenado. Te declaras pecador, condenado, y te arrepientes de tus pecados y le pides al Señor que te salve, entonces sí eres salvo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión
o en la incircuncisión? Bueno, respondemos, pues él no era circuncidado cuando creyó en Dios. Cuando Dios lo llamó, él no era circuncidado y él creyó, y Dios lo salvó de una vez. Entonces la circuncisión no fue la que lo salvó, nada que ver con la ley ni con las obras de la carne, sino que él no era circuncidado cuando Dios lo llamó. Después fue que se circuncidó para mostrar que él sí había creído en Dios. ¿Ve? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Exacto. Cuando él creyó, entonces ahí sí se circuncidó. Eso es muy parecido como cuando nosotros nos convertimos, o es decir, aceptamos al Señor, el Señor nos llama, en fin. Y entonces, después de eso, nos bautizamos y después comenzamos pues a hablar bonito, a cambiar, a peinarnos más bonito, a vestirnos más decentemente, más prudentemente. Eso no es para ser salvos, no, Señor. Fue que creímos en Cristo y el resultado son señales. Tiene que haber señales de que usted creyó, señales de que Dios lo salvó. Y las señales que usted se bautiza, que usted aprueba de ese cambio, que da fruto. Esas son las señales, pero esas señales no son para ser salvo, porque hay gente que dice eso. ¿Quiere ir al cielo? Vístase mejor. ¿Quiere ir al cielo? Peínese mejor. ¿Quiere ir al cielo? Haga yacas en la iglesia. ¿Quiere ir al cielo? Vaya barra la iglesia, acomode las sillas. Nada de eso lo va a salvar. Nadie se va a burlar de Dios con esas tonterías de que póngase tal ropa para que vaya para el cielo. Nadie se va a salvar por obras. Eso es mentira. Eso lo he escuchado yo 1000 veces en muchas iglesias de tendencia conservadora que dicen que para ir al cielo hay que ponerse esta otra, como que si fuéramos a convencer a Dios con eso. No, Señor, nada de eso. El Señor nos salvó a nosotros por purita gracia y el resultado es que como Él nos salvó, nosotros comenzamos entonces a acomodarnos como resultado de la salvación. Comenzamos a vestirnos distinto, a peinarnos distinto, a tener más prudencia, esto, aquello, bueno, para que se note, ¿no? Se note que la salvación hizo un efecto en nosotros. Simplemente es así. Entonces, Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de esa justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, que somos nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y también padre de los de la circuncisión. O sea, él creyó antes de la circuncisión y se hizo padre de nosotros. Luego se circuncidó y se hizo padre de los judíos, que se circuncidaban. Muy bien. Entonces, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Más claro no puede ser. Dice ahí que no fue por la ley, sino por haber creído en Dios, en su promesa. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces, si los herederos son solamente los judíos, por haberse circuncidado, pues entonces, ¿para qué se le hicieron promesa a Abraham? Pues nosotros estamos condenados entonces. Entonces ya entendemos que no fue por la ley, para que comprendan que tanto judíos como gentiles deben creer en Jesucristo, y por medio de la fe en Jesucristo es que seremos salvos. Pues la ley produce ira. ¿Y por qué la ley produce ira? Bueno, porque la gente quiere salvarse haciendo obras de la ley y resulta que incumplen la ley y eso produce la ira de Dios y produce castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, si no hubiera ley, pues no habría entonces transgresión. En nada hemos pecado porque no hay ley. Pero como sí hay ley, pues todos somos pecadores, porque existe una ley, la ley que se le dio a Moisés, para que todos los hombres que quieran salvarse por obras cumplan la ley completa. Y como no somos capaces de cumplir la ley completa y pecamos, viene la ira de Dios sobre toda la humanidad. Y como viene la ira de Dios sobre toda la humanidad, entonces vino Jesucristo para salvarnos de esa ira.
de esa ley. Vino para salvarnos de esa ira de Dios. Jesucristo fue puesto en la cruz para echar sobre él toda la ira de Dios, toda la furia de Dios, de manera que no tuviéramos que morir nosotros. Seguimos adelante entonces. Por tanto, es por fe. Otra vez lo repite. Y decimos, pero ¿por qué tanta repetidera, pastor? ¿Por qué Pablo repite tanto y usted también en esta enseñanza vuelve y lo repite? Bueno, hay que repetirlo porque los hermanos cristianos que se congregan en las iglesias siguen diciendo que para ir al cielo hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que arreglar la banca de la iglesia, hay que barrer, hay que peinarse para este lado, hay que ponerse el cabello de tal forma, cepillarse de tal forma y hay que hacer tales obras y vestirse de tal forma y que si no se ponen tal vestido no van al cielo, entonces hay que repetirlo. ¿No entienden? Versículo 16, por tanto es por fe, no por obras. ¿No entienden? Otra vez se lo repito, es por fe, no por obras. Sus obras son trapos de inmundicia. Comprendamos eso. Nuestras obras son trapo de inmundicia, no van a comprar a Dios. Nadie se va a salvar por muchas buenas obras que haga. Por tanto, se lo repito por 16 veces en el versículo 16. Es por fe, es purita gracia, no es por obras, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si cuando terminamos una predicación de 4 capítulos donde Pablo nos ha repetido lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo, parece que no se cansa de decirnos lo mismo, que es por fe, que no es por obras, que usted no tiene que hacer obras para ser salvo, que no ofenda a Dios con sus obras, que no esté haciendo obras para ser salvo. Y otra vez terminamos la predicación y entonces cuando vamos a predicar a las iglesias, habiendo leído Romanos tantas veces, alguien dice, ay, bueno, hermano, estoy esforzándome por alcanzar mi salvación. Otra vez, Dios mío santísimo, sí, ya se la ganó, sí, ya me la gané, pastor. Santo Dios de la gloria, parece que tenemos que leer 150 veces Romanos. Entonces, el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y por qué dice eso? Versículo 18 tiene una buena explicación. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bien, ¿qué significa esto? Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, Abraham, delante de Dios a quien creyó Abraham, el cual da vida a los muertos. ¿Por qué dice que da vida a los muertos? Porque Abraham ya era un muerto, ya era un hombre de casi 100 años y Dios le dice, mira Abraham, tengo trabajo para ti. ¿Para mí? Sí, Señor. Usted se va a ir de su tierra, de su parentela, y se va a ir porque usted va a tener hijos y entonces usted va a ser una nación muy grande. Yo, pero si yo estoy que me voy a la tumba, ya soy un muerto, mi mujer ya se está muriendo, una vieja estéril, arrugada, que ya perdió la costumbre de las mujeres, ya no servimos para nada. Bueno, para que vea que yo le doy vida a los muertos. Ese vientre estéril y muerto de su mujer anciana y arrugada, ¿cómo le parece a usted que va a producir un hijo hermoso? Y de ese hijo van a ser una nación. ¿Qué le parece a Abraham? Oye, entonces dice aquí, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él tuvo esperanza contra algo que era totalmente imposible. Imposible que Abraham, siendo un viejo, arrugado, ya casi bueno para nada, y su esposa también, ahora él crea contra algo que sea tan difícil y tan imposible para los hombres. Pero para Dios no hay nada imposible. Él dijo, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba casi como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora bien, ¿y por qué entonces Abraham se acostó con Agar? ¿Será que él dudó? No, él se acostó con Agar para complacer a su mujer y ese fue su pecado, porque Abraham siempre creyó. Pero
su esposa, le dijo, bueno, debe ser de esta manera, ayudemos a Dios. Y nosotros lamentablemente pensamos que tenemos que ayudar a Dios a hacer los milagros. Mire, cuando Dios va a hacer un milagro, nosotros no tenemos que ayudarle nada. Él solo quiere que creamos y Él hace el milagro. Pero el milagro no necesita nuestra ayuda. Dios lo hace completo. Entonces, Él desobedeció en esto, lamentablemente, y bueno, eso nos indica que Abraham no fue salvo por obras. ¿Por qué por obras? Él pecó contra Dios. El versículo 20 dice que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. El versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, así él tuviera 100 años y su mujer fuera una estéril viejita, no importa, Señor, si usted lo dijo, usted lo hará. Entonces, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, aunque Sara se rió y el Señor le dijo, ¿por qué se ha reído tu mujer? Ella dijo, no, no, yo no me he reído. Claro que sí te reíste. Claro que sí te reíste. Bueno, tendrás un hijo de aquí a un año regreso y tendrás un hijo cuando ya estás bien viejita. No solo el Señor les prometió y se tardó. El Señor les prometió y se tardó. Eso fue terrible. No solamente les prometió, sino que se tardó, porque después de esa promesa pasaron como alrededor de unos 15 años para que se cumpliera la promesa. Entonces imagínense ustedes todo el tiempo que pasó. Ahora, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, a nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahí termina el capítulo 4 y termina hablando de la justificación. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 va a comenzar la doctrina de la justificación. Nosotros hemos sido salvados y justificados. ¿Y qué significa justificados? Que fuimos declarados justos a causa de Jesucristo, no porque nosotros seamos justos, no, Señor, sino por causa de Cristo. Él fue quien nos justificó, nos santificó, nos redimió, nos compró, nos salvó, nos convenció, nos trajo y nos hizo sus siervos, servidores y ministros, para que nadie se lleve la gloria. Aquí todos quedamos desarmados porque la gloria se la merece solamente nuestro Dios. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.